Bienvenidos manitas, en este vídeo vamos a necesitar un envase de un tamaño grandecito de plástico. ¡Empezamos! Ya me he comprado mi plantita flor de Pascua para decorar en estas fechas mi casa. Y ahora lo que me toca es hacerle un contenedor, recipiente, maceta para decorarla. Y para ello necesitamos este envase. Seguro que muchos de vosotros estáis en las mismas que yo. ¿Cómo decorar esa maceta y que quede bonito? Bueno, pues la opción que yo os voy a dar en este vídeo es decorar este envase. Pero años atrás yo siempre la he tenido en un saquito de tela de saco. Nada, es muy fácil de hacer. Cortar un círculo, un rectángulo y yo esto lo pegué con silicona. Ni tan siquiera tuve que coser. Y una cinta bonita. Yo la tenía aquí dentro metida, el borde dobladito, y con la cinta lo que hacía era sujetar el saquito en esta parte de aquí, y entonces la maceta ya no se veía. Es una opción muy rápida y a lo mejor algunos de vosotros la preferís. Pero yo ya me he cansado del saquito, así que este año quiero hacer otra cosa diferente. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que nuestra maceta cabe dentro del envase escogido. Es tan grande que no lo veis bien. Perfecto, pues lo siguiente, limpiar el envase. Le voy a cortar la parte de arriba que abulta demasiado y no me gusta. Con un cúter, con cuidadito, vamos a ir cortando justo por el borde. Pero si preferís dejarlo, eso ya es opción de cada uno. Siguiente paso, aplicarle una imprimación. Yo voy a estar trabajando todo el tiempo por la parte exterior. Al interior no le voy a hacer nada. Voy a aplicarle una capa y dejaré secar. Siguiente paso, una capita de pintura acrílica blanca y así ya tendremos la superficie lista para seguir trabajando. Como veis, lo estoy aplicando tanto la imprimación como la pintura blanca con una esponjita y así creo un poquito de textura, pero también lo podéis aplicar con un pincel. Una vez ya seca la pintura, pasamos a hacerle decoupage. Yo voy a utilizar este papel japonés tan bonito y voy a recortar este diseño de aquí. Voy a rasgar los bordes con la mano o con un pincel humedecido en agua y así se integrará mucho mejor en nuestra superficie. Colocamos el diseño en el lugar donde queramos pegarlo. Un pincel de cerdas suaves y medium para decoupage o cola blanca rebajada con muy poquita agua. El papel japonés no es necesario aplicarle cola en un principio en la superficie y después ponerle el papel. Es mucho más fácil. Colocamos nuestro papel en el sitio donde queramos pegarlo y directamente por la parte de arriba vamos aplicando la cola del centro hacia afuera. Ya se nos ha secado el decoupage y ahora vamos a hacer como solemos hacer siempre, integrar la servilleta o el papel en este caso a nuestra superficie. El fondo que yo he utilizado es de listones de madera, así que eso es lo que voy a hacer. Voy a simular todo alrededor los mismos listones. Yo me he marcado, no sé si lo apreciaréis, aquí unas líneas en lápiz, algo suave, para llevar la misma medida de estas líneas que me marca el papel, llevarlas todas por igual alrededor y que el principio y el final del papel coincidan. Y ahora con un pincel delgadito vamos a ir marcando estas líneas y lo voy a hacer con pintura acrílica en color negro. No es necesario que os queden súper rectas porque bueno, son listones de madera. Para los que no tenéis demasiado pulso, tampoco os preocupéis porque os quedará bien. Y para que me queden más o menos igual, por encima del papel también voy a hacer las líneas. Con las líneas que acabamos de marcar ya secas, cogemos un pincel de estarcir y con pintura acrílica en un gris marengo vamos a darle a toda la superficie a pincel seco.
unas salpicaduras que ya sabéis que me gustan en blanco y verde alga, y para ello estoy utilizando un pincel en abanico. El agua la tenemos que tener rebajadita con agua para que esté más ligera y nos salpique mejor. El borde de la maceta me está pidiendo a gritos que le haga algo, así que he decidido pintarle una franja en color rojo. No os preocupéis si la línea no os queda recta, porque ahora después lo disimularemos. Y como os acabo de decir, la línea que no está recta la disimulamos marcándole unos puntitos sobre esa línea. Cogemos la parte de atrás de un lápiz, de un pincel, cualquier cosa que tengamos que nos sirva para hacer los puntitos. Y con la misma pintura roja vamos marcando un puntito al lado de otro. Simularemos una puntilla. Protegemos todo el trabajo con un par de capas de barniz, dejando secar entre capa y capa. Yo en esta ocasión estoy utilizando un barniz en acabado satinado. Y ahora os lo muestro con más detalle. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un trabajo fácil, con poquitos materiales, no nos lleva demasiado tiempo hacerlo y podemos lucirlo estas navidades junto a nuestra plantita. Espero que os haya gustado y me regaléis dedito arriba, compartáis el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.